pasa con muchas de las personas? Transitan un camino en donde se vuelven expertos, en donde se vuelven los referentes, se pierden en el ego, se pierden en el personaje de lo que creen ser. Y una vez que dejan de ver todo lo que hay externo, gana el ego, se pierde la humildad. Y cuando no hay humildad, no hay quien te enseñe. Nadie te puede decir que te equivocas, nadie te puede decir que tienes errores. Cuando llegas a esa etapa del estancamiento, lo único que sigue es el declive. El camino del buscador, ¿a qué se refiere? A que aunque te digan que eres el referente, eres el exitoso, eres el experto, te mantengas en continuo aprendizaje, que hay más allá de ti, que hay más allá del éxito, qué tienes que aprender, a quién tienes que escuchar, cuáles son los fracasos que tienes que atravesar. Mucho gusto saludarlos, soy Rubén Guerrero. Hoy tengo el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes un tema muy bello que es conecta con tu esencia y con tu ser. También quiero presentarles a Katia Reyes, que también tiene un gran podcast que se llama Valientes. Gracias, Rubén. Gracias por invitarme. Me siento honrada y sobre todo con este tema que es tan importante y tan necesario en la vida del empresario, pero en la vida del ser humano, porque a veces somos empresarios, somos mamás, somos hijas, hermanas y se nos olvida ser seres humanos, seres únicos, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de este tema de la esencia, del conectar con el ser? Yo creo que conectar con tu ser, conectar con quien eres, es fundamental para que puedas tener una vida con propósito, una vida con sentido, una vida digna de ser vivida y digna de ser recordada. Porque la mayoría de los seres humanos pasamos por el mundo perdidos, desconectados de quiénes somos, desconociendo nuestro potencial, desconociendo nuestro ser luminoso, desconociendo tanta belleza y tanta grandeza que Dios puso en nuestros corazones. Entonces vamos viviendo una vida a ciegas, dando tumbos de ciego, sin realmente tener un verdadero propósito, sin encontrar nuestro verdadero sentido, nuestra verdadera identidad, porque el ser es lo que te conecta con todo lo que es, con todo lo que existe, a diferencia del ego. El ego es todo lo que te separa de los demás. El ego eres tú separado del otro, el ser eres tú reconociéndote en conexión con todo lo creado, con todo lo que existe. Oye, pero ¿cómo podemos reconocer que ya nos separamos de nuestra esencia, que ya estamos viviendo bajo el ego? Pues de pronto el ego nos juega muchas trampas. El ego de entrada empieza a traer mucha ansiedad, empieza a traer miedo al futuro, nos hace vivir desde la angustia, nos hace vivir en depresión, mientras que cuando reconocemos nuestra esencia, nuestro ser, empezamos a sentir el gozo. Podemos experimentar, un termómetro muy importante sería el gozo. Cuando tú estás en gozo, cuando estás en un estado de plenitud, cuando sientes esa llenura en tu interior, te das cuenta que estás viviendo desde el ser. ¿Y cuál es la importancia de lograr vivir desde el ser cuando eres un empresario, cuando tienes que tomar decisiones frías? Pues lo más importante es que seas un empresario con alma, que seas un empresario con calidad humana, que seas un empresario que no solamente busca hacer negocios, generar riqueza, sino que busque generar trascendencia, que busques dejar un legado a tu comunidad, a tu familia, que busques sumar, que busques crear lazos profundos con otros seres humanos, que es lo que realmente nos da una verdadera razón de ser. Es un capital social muy importante cuando tú vas estrechando lazos, cuando tú vas generando relaciones que te nutren, que te hacen ser mejor persona, a quien tú puedes aportar valor. Y realmente esa ha sido una de las claves de nuestro éxito, que hemos buscado caminar en la vida sumando. Hemos buscado fortalecer vínculos, fortalecer amistades, y eso lo logras cuando vives desde tu esencia, cuando te reconoces que no estás separado del otro. Justamente en eso me pusiste a pensar en este momento, en la importancia de ser auténtico, ser tú, porque cuando te vuelves auténtico, entonces conectas con tu verdadera esencia, y si conectas con tu verdadera esencia, entonces te sientes realmente contento, te sientes feliz, te sientes pleno. Cada una de las actividades que haces, las haces con gozo, como tú lo acabas de decir.
Y eso en la marca personal se nota, Rubén. Se nota cuando alguien a través de redes sociales es auténtico, cuando a través de lo que comunica en una venta, cuando expresa acerca de su proyecto, es real y te lo está transmitiendo desde una pasión, desde un sentimiento, y no solamente desde el te quiero vender o el te quiero decir mi idea para que me la compres, quiero que pienses que soy de tal o cual manera. Simplemente una persona auténtica conecta 1000 veces más que una persona que tiene un speech ya redactado, ¿no? En mi experiencia, hoy en día vende más por el tema de la empatía. Totalmente, siempre la autenticidad, siempre el ser tú es un gran elemento para que puedas tener un buen cierre de negocios, para que la gente pueda sentirse conectada contigo. Porque cuando estás fingiendo o estás siendo alguien que no eres, la gente lo detecta. Y al final del día, la energía no miente. Te notas falso, te notas actuado, te notas fingido. Cuando eres tú, al final del día, la gente es agradable estar contigo, porque siempre nos va a agradar estar con alguien que es auténtico. En todos sentidos, en el lugar donde tú me digas, en el escenario que lo pongas, un hombre auténtico, una mujer auténtica, es una mujer que va a brillar. Y cuando tú reconoces tu propio ser, tu propia esencia, que fuiste creado como una nota muy especial dentro de una gran orquesta, que es la vida, que es como si fuera una gran filarmónica, y tienes una nota especial, tienes una voz especial, tienes algo que aportar especial. Esa es tu esencia. Y tu esencia es también lo que te conecta con tu ser. ¿Qué es tu ser? Esa esencia espiritual que Dios puso en ti, que te conecta con el Creador, que te conecta con todo lo que existe, con todo lo que es. Cuando te mueves desde ahí, cuando te mueves desde ese lugar, es que suceden los milagros, porque empiezas a descubrir tu propia autenticidad, empiezas a descubrir tu poder personal, empiezas a descubrir que no eres alguien separado de los demás, que no eres alguien separado del mundo. Y viene la pregunta muy importante, ¿quién está haciendo? Lo que tú estás haciendo es lo que manifiestas hacia los demás. Cuando tú estás haciendo miedo, cuando tú estás haciendo desconfianza, yo soy miedo, yo soy desconfianza, doy desconfianza y recibo desconfianza. Cuando yo soy paz, cuando yo soy autenticidad, doy autenticidad y recibo autenticidad. Yo soy armonía, soy amor, voy a dar amor y es lo que voy a recibir. Entonces, normalmente lo maravilloso del ser es que cuando eres consciente de quién estás siendo en ese momento, te paras desde un lugar donde reconoces que lo que te sucede allá afuera es un reflejo de lo que estás haciendo. Eso es lo poderoso. Qué poderosas palabras, además, y en el tema de que todo lo que me estás diciendo tiene una total congruencia con lo que tú eres. Porque sí, tener conexión con tu esencia, tener conexión con tu ser, te da un diferenciador, te vuelve único y te hace más poderoso, te hace sentir tus dones, tus habilidades y poderlas llevar a cabo y expresarlas. Y además yo he visto en ti, Rubén, que eres una persona que está muy conectado consigo mismo, que está muy conectado y que es congruente entre lo que hace de manera profesional y lo que hace de manera personal en el tema de familia, en el tema de amigos, en las decisiones empresariales, en las decisiones que tiene que tomar con su equipo. ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo haces que puedas obtener ese equilibrio en cada una de las cosas que haces y sobre todo mantenerte congruente? Fíjate que en realidad no es fácil porque la congruencia es un primer termómetro de tu salud emocional. Y la realidad es que todos estamos rotos. Todos tenemos un proceso, un trabajo personal que hacer. Y caer en un alto nivel de congruencia es todo un reto porque al estar rotos, estamos en una parte divididos. Entonces, decimos una cosa, hacemos otra cosa, actuamos de pronto de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy importante hacer un trabajo personal, conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento es fundamental y sobre todo es una decisión de tener el valor de ser auténtico, de decir, este soy yo, me reconozco con todas mis facetas, algunas no tan agradables. Es como tener el valor de voltearte al espejo y verte tal cual eres, con toda tu luz y con toda tu sombra. Y es hacer una decisión consciente de decidir qué es lo que vas a alimentar, qué es lo que vas a hacer crecer. Normalmente lo que tenemos que hacer crecer es esa luz, nuestra luz interna, nuestra luz interior, que es nuestra esencia. Y obviamente reconociendo también nuestras sombras, porque nuestras sombras en un sentido tienen atrapada una parte de nuestra luz.
Cuando nosotros entendemos nuestras inseguridades, entendemos que a lo mejor hay por ahí algunos traumas y nos damos cuenta qué es lo que nos lleva a actuar de determinada manera, es porque esa luz se libera. Esa luz que está atrapada sale y entonces crece tu luz y crece tu autenticidad y crece tu fuerza. Oye, ¿y has tenido alguna situación, alguna anécdota en donde hayas vivido en conexión con tu esencia, con tu ser, que hayas dicho, híjole, esto soy? Pues anécdotas hemos tenido muchas en diferentes momentos de la vida, en diferentes momentos de nuestra historia personal. Hubo un momento muy interesante cuando yo empecé mi vida profesional. Tenía pocos años de casado. Piqué piedra en diferentes negocios, en diferentes sectores, en diferentes industrias. Finalmente llegué a un sector, a una industria muy interesante y tuve un mentor, tuve una persona que decidió apostarnos a nosotros como un eje importante de su crecimiento. Y había muchas personas que querían estar en esa posición. Y yo un día le pregunté a este hombre, a este mentor, que nos estuvo mentoreando por varios años, le dije, ¿por qué nos escogiste a nosotros? Y él me dijo algo bien simple. Me dijo, yo te escogí a ti por tu capacidad de ser. En ese momento no lo entendí. Me sonó interesante la frase, pero me dijo, fue tu capacidad de ser. Tú tienes una capacidad de ser y eso es lo que yo vi en ti. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi carrera profesional, ese fue un antes y un después, porque empecé una serie de victorias privadas, victorias personales dentro del negocio, dentro de mi vida como emprendedor, y todo fue derivado a que yo era una persona que era auténtica, a que vivía desde quien yo era. Entonces él me dijo, esa capacidad de ser es la que me hizo elegirte a ti. Hubo otro momento en la vida, un momento de introspección profunda en unas vacaciones que tuve la oportunidad, ya ves que de pronto los viajecitos aceleran el motor de tu corazón. O sea, te mueven, te sacan de tu zona de confort y te mueven a un espacio como de mayor libertad. Entonces, en esas vacaciones tuve oportunidad de tener una reflexión muy profunda porque era en un momento, en un lugar un poco inhóspito, en la playa, una playa virgen muy agradable, y tuve unos tiempos para poder reflexionar. Y al final descubrí algo muy poderoso. Ahí fue cuando entendí lo que era tener una capacidad de ser, porque me di cuenta que había unas partes de mi faceta, de mi personalidad que yo había decidido enterrar, que yo había decidido esto no lo quiero en mi vida. Una parte de mi búsqueda, yo siempre he sido una persona muy buscadora, siempre desde los 15 años he sido un gran buscador, sobre todo en el ámbito espiritual, y siempre me he preguntado las grandes preguntas existenciales, filosóficas, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sigue después de esta vida? ¿No? Y en ese proceso de búsqueda, pues caminamos diferentes caminos de autoconocimiento, diferentes cosmovisiones, estuvimos buscando en diferentes religiones, en diferentes culturas, y había una parte cuando yo nazco y camino en Cristo, había una parte que yo dije, esto ya no me interesa en mi vida. Pero en ese momento profundo de reflexión, me di cuenta que todo lo que somos cumple una función de ser y tiene un propósito. Y cada paso que dimos en el camino fue necesario para llevarnos al punto en donde estamos. Entonces, en ese momento entendía que en lugar de eliminar una parte de lo que yo soy, una parte de lo que me hace ser quien soy, decidí abrazarlo, decidí integrarlo, decidí reconocerlo y decidí aceptarme en la totalidad de lo que yo soy, con toda mi luz y con toda mi sombra, con todos mis miedos y con todas mis virtudes, con todos mis fracasos y con todas mis victorias. Entonces, cuando yo me abracé y me di cuenta quién yo era y abracé la totalidad de quién yo era, es que pude reconocer esa capacidad de ser. Es que dije, este soy yo y me voy a amar como soy, con todas sus inconsistencias, con todas sus fallas, con todos sus defectos, con todos sus fracasos. Pero cuando pude abrazar la totalidad de lo que yo era, es que descubrí que es ahí cuando surge tu capacidad de ser, porque te reconoces con todo lo que eres. No estás negando nada de lo que eres. Entonces te abrazas y tienes una parada de poder, tienes una parada auténtica. Dejas de luchar contigo mismo porque te reconoces, te amas, te aceptas,
te construyes, te acunas. ¿A qué me refiero con acunarse? Te apapachas a ti mismo, te reconfortas, aprendes a ser tu mejor amigo, aprendes a decir, estoy muy cómodo en mi propia piel, este es quien soy yo, y en lugar de estar luchando, fluyes con la vida, fluyes con cada momento, con cada presente. Fíjate, ahora haces una analogía bastante interesante que en el tema de los arquetipos está el héroe y está el exitoso, que sería el héroe, y está el buscador. Pero ¿qué pasa con muchas de las personas? Transitan un camino en donde se vuelven expertos, en donde se vuelven los referentes, y esto sucede mucho en la marca personal. Y entonces, ¿qué pasa? Se pierden en el ego, se pierden en el personaje de lo que creen ser, de toda esta luminosidad en donde si hay luminosidad, entonces no hay oscuridad. Pero eso es lo que hay en sus cabezas y entonces dejan de ver todo lo que hay externo. Y una vez que dejan de ver todo lo que hay externo, gana el ego, se pierde la humildad. Y cuando no hay humildad, entonces no hay quien te enseñe. Y no hay peor error para un empresario en crecimiento o que está en constante búsqueda del éxito que sentirse el más chingón, Ro. O sea, si eres el más chingón, nadie te puede enseñar, nadie te puede decir que te equivocas, nadie te puede decir que tienes errores. Y entonces ahí es donde comienzas una etapa de estancamiento. Cuando llegas a esa etapa de estancamiento, lo único que sigue es el declive. Y ahí es donde muchas personas se dan de topes porque no lo vieron venir. No lo vieron venir porque se dejaron arrastrar por esta ola en donde ellos ya no son auténticos, donde ellos dejaron de verse por ver lo que los demás observan, por ver ese personaje que han construido. Y tú mencionaste algo súper importante que debemos de hacer para no caer en este declive, para no caer en este estado de confort, que es ser constantes buscadores. El camino del buscador, ¿a qué se refiere? A que aunque te digan que eres el referente, eres el exitoso, eres el experto, te mantengas en continuo aprendizaje, en un continuo descubrir qué hay más allá, qué hay más allá de ti, qué hay más allá del éxito, qué hay más allá de la cumbre, qué hay más allá de todo lo que tú puedes mostrarle al mundo. O sea, si ya le mostraste esto, ¿qué más le puedes mostrar? Pero para llegar ahí, ¿qué tienes que aprender? ¿A quién tienes que escuchar? ¿Cuáles son los fracasos que tienes que atravesar? Entonces, te doy toda la razón en esta parte en la que haces mención de ser un buscador. Que yo te voy a ser bien honesto, fui un buscador y en mi búsqueda por la verdad, yo me encontré con Jesucristo y se volvió un camino que hizo que todas esas piezas tuvieran forma. Volviendo al tema que mencionas de que es muy fácil perderte en el personaje, independientemente de hagas marca personal o no hagas marca personal, la mayoría de los seres humanos se pierden en el personaje y se desconectan de su esencia. Como bien dices, llega el ego, te eleva y después de la elevación siempre viene la caída. La escritura es muy clara al respecto. Dice, Dios derriba al soberbio y exalta al humilde. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Mantenernos humildes. Mantenernos humildes porque en la humildad está la grandeza. ¿En qué casos tú crees que sería contraproducente en el ramo empresarial, porque tú eres un gran empresario, ser tú al 100%? O sea, mostrar esa esencia, mostrar ese ser. Es un tema muy complejo. Esa es la pregunta de los 40,000. A veces el ser auténtico a mucha gente no le agrada, que seas tú, porque la gente está más acostumbrada a interactuar con alguien que está dentro de un molde. Y la gente a veces prefiere que no toques temas que pueden ser sensibles. La gente es más fácil temas que tengan un toque de cotidianeidad que cuando quieres ir al núcleo. Es más fácil movernos en el cascarón porque en el cascarón están nuestras máscaras, justamente el personaje en el que de pronto nos podemos perder. Y además el cascarón es nuestro mecanismo de defensa. Entonces, cuando tú eres auténtico, hay muchas personas que no les va a agradar. Y sí tienes que aprender a discernir muy bien con quién te estás relacionando. O sea, quién es la persona que tienes enfrente. Si realmente es una persona que puede ser genuino o pues te va a tocar jugar un rol de un personaje en ese momento, porque a lo mejor estás haciendo una negociación, estás llegando a algún tipo de acuerdo comercial y a veces el ser auténtico te puede jugar en contra. A veces pueden sacar palabras tuyas fuera de contexto, puede haber burlas. Entonces yo sí normalmente
me manifiesto como soy auténtico con todo mundo, pero sí he aprendido, se oye fuerte lo que te voy a decir, pero por algo dice la escritura de manera muy clara, no le des perlas a los cerdos, porque no vaya a ser que te las pisoteen y te las avienten pisoteadas. Entonces, al final del día tienes que tener un buen sentido de ubicación. Tienes que saber que tienes un grupo, un círculo íntimo con quien puedes ser auténtico, tienes un círculo interno con quien puedes tener otro nivel de confianza, también es un círculo interno, y al final del día tienes un círculo externo. Y hay personas que conectan con tu esencia, que tú conectas con su esencia, que ellos mismos se sienten cómodos con tu autenticidad, y hay personas que al final del día son los personajes que lo único que están buscando es ver qué dices, qué no dices, y tienes que tener ese sentido de tacto. Decir, en esos casos, juegas un rol, platicas lo que tengas que platicar, pero te mantienes al margen. Yo creo que sí hay que tener un buen sentido de ubicación porque no todo el mundo está preparado para recibir de una manera amistosa y amorosa la autenticidad de otro ser humano. Considero que en esto de los negocios, cuando el otro te percibe muy cuidado, cuando el otro te percibe incluso hasta con miedo, puedes tú bloquear esa negociación, bloquear ese vínculo, porque lo primero que hay que generar para tener este vínculo es la confianza. Y a veces en el núcleo, pues tenemos toda la confianza. En el siguiente círculo que tú mencionabas, el íntimo, en el más cercano, también hay un poco de confianza, hay acercamiento. Y en el externo, siempre vamos con barreras, siempre vamos con cuidado, siempre vamos midiendo nuestras palabras. Y cuando los medimos de más, la gente percibe el miedo. Y creo que el interlocutor o la persona con la que estamos hablando puede descifrar que te estás cuidando de más, que hay cosas que estás ocultando desde una mirada, desde una facción, un gesto. No todos saben de expresión corporal, pero cuando vamos con esta tesitura, puede ser que sí detecten esto y te frenen una negociación que tú estabas haciendo abierto, transparente, de corazón, pero por ese cuidado extremo puedes llegar a frenar negociaciones. Yo creo que sí es correcto lo que dices. Personalmente yo me he manifestado siempre muy auténtico. A veces me he dado cuenta que he sido objeto de burla, gente que ni siquiera entiende el lenguaje. Entonces al final del día es cuando yo digo, pues hay personas que no vale la pena mostrarles tu autenticidad. Es un regalo, es tuyo. Es tu regalo ser claro, ser transparente, siempre ayuda en cualquier negociación, pero tienes que entender también la psicología de tu mercado. Tienes que entender con quién estás tratando, porque hay tiburones que nada más están viendo en dónde te equivocas, qué dices, qué no dices, para al rato sacarlo de contexto y generarte algo que no te suma. Es que mira, al final del día las verdades son relativas. O sea, no podemos decir esta es la regla, esta es una verdad absoluta. O sea, hay quien le funciona todo el tiempo ser auténtico. En mi caso, generalmente soy auténtico todo el tiempo. Yo creo que tú también eres una persona auténtica todo el tiempo. Pero en mi experiencia, creo que ha habido casos donde hubiera sido mejor no ser, no mostrar lo que tienes adentro. Sí, 100% de acuerdo. O sea, el tema de cuidar esta parte íntima y privada es muy importante, pero entonces hay una regla. Hay que estar bien preparados. Hay que estar bien preparados en todos los temas. Hay que ser unos grandes lectores de la información, porque si vas a darle la vuelta a algo para no sacar tu autenticidad en el momento, puede ser auténtico desde otro tema. Ándale. O sea, saber darle la vuelta. Se tiene este problema, Rubén, y es uno de los principios de la comunicación. El gran comunicador se dedica a escuchar más que a hablar. Totalmente. Puedes lograr una empatía en conexión con la esencia del otro, porque cuando hablas con el otro, cuando intentas conectar con el otro, es lo que tú estás diciendo, dejas el ego atrás, traes la humildad y entonces el importante es el otro. Yo que hago noticias, yo que estoy a cuadro, yo no soy la importante a cuadro. La importante es la información, la noticia. Cuando tengo un entrevistado, el importante va a ser el que está del otro lado. Totalmente. Y ahí es donde puedes ser auténtico 100% sin vulnerarte. ¿O qué opinas? Totalmente, 100%. Hay personas que monopolizan una relación hablando y hay personas que monopolizan al escuchar a alguien. Entonces, sí, como líderes tenemos que aprender a desarrollar una escucha activa y
definitivamente tenemos que aprender con quién estamos, quién es nuestro interlocutor, quién es esa persona con la que estamos compartiendo nuestra esencia. Porque hay cosas que son muy tuyas. Por ejemplo, tu fe, tu familia, son tesoros que tienes que guardar aquí. Entonces, hay veces uno va exhibiendo lo que uno es o mostrando o hablando cuando a la gente no le interesa muchas veces escucharlo. Entonces, yo creo que depende mucho el contexto, depende mucho qué entendamos por ser auténtico, porque no significa que seas falso, ni mucho menos. Simplemente se trata de que hay cosas que son muy tuyas, muy íntimas, que deben de estar aquí en el corazón. Claro, habrá personas con las que quieres compartir, habrá personas con las que te nace el poder expresar todo eso que hay adentro, pero habrá otras personas que te limitas a lo que es el negocio y a lo que es la plática de negocios y hasta ahí llegas. Claro, buscando generar un puente. Sí es muy importante generar ese vínculo, generar ese puente con la persona, que sienta esa empatía, vuélvete empático, vuélvete, que la persona siente esa calidez de estar contigo. Y ese interés, ¿no? De platicar. Ese interés genuino, exacto. Exacto, ese interés genuino de escucharte y de abrirse, y al igual que tú te estás abriendo. Y yo creo que en una conclusión a esta plática que ya se volvió un poco debate y me encantó vivirlo, la búsqueda del equilibrio, en la conexión del ser, en la conexión de la esencia. ¿Qué tan importante es, Rubén? Pues mira, mucho se habla del equilibrio. Yo considero que a veces hay momentos en nuestras vidas donde no tenemos ese equilibrio, de repente nos polarizamos, nos vamos hacia un lado de la moneda, somos como péndulos de repente. De pronto, para poder encontrar el justo medio, tuvimos que haber penduleado hacia otro extremo. Pero el equilibrio es fundamental y yo más que equilibrio, me gusta mucho el concepto de equilibrio, yo diría armonía. Tenemos que aprender a vivir una armonía entre nuestra esencia, nuestra autenticidad y el mundo de los negocios, el mundo empresarial, donde de pronto te vas a topar con tiburones que nada más están viendo dónde te equivocas, qué dices, qué no dices. Entonces yo creo que ese equilibrio es fundamental, esa armonía, perdón. Y así mismo también sucede en nuestra vida empresarial, en armonía con nuestra vida familiar, porque de repente muchos seres humanos nos perdemos y en esa búsqueda de las victorias, en esa búsqueda insaciable del conseguir, del querer ser alguien, del querer conquistar sueños, perdemos lo más esencial, perdemos nuestra alma. Bien decía un gran maestro, un gran sabio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te serviría lograr una genialidad, un gran negocio, un gran legado, una gran plataforma de negocios, si te olvidaste de construir lo más importante que era quizá la identidad de tus hijos, la personalidad de tus hijos, tu propia paz mental, tu relación con tu esposa? O sea, yo creo que la armonía es fundamental en todo esto. O sea, vivir esa armonía entre el ser, entre el hacer y el tener. Primero hay que ser para poder después hacer y después viene por consecuencia el tener. Muchas personas lo interpretan al revés. Primero tengo, entonces ya voy a poder hacer tal cosa y entonces ya voy a ser feliz. La verdad me encanta cómo estamos concluyendo este tema porque concuerdo totalmente contigo. O sea, para poder crear una marca personal, hablándolo desde este contexto, o crear esta figura de autoridad en algún tema, es muy importante hacerlo desde lo que te apasiona, desde el reconocimiento interno. ¿Quién eres? ¿Qué te mueve? ¿Por qué lo haces? Que es una de las cosas que a mí me encanta hacer en mis mentorías y es preguntarle, ¿qué te mueve? O sea, en una misión, que a veces las misiones en las empresas son súper frías, y yo llego al corazón de esa misión. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tú encuentras un por qué y vas a tener una flama encendida siempre. Y encuentras un para qué y entonces le da sentido alcanzar esas metas, esos objetivos y los llevas a cabo porque entonces tienen una congruencia con lo que tú eres, con lo que te mueve y con lo que quieres proyectar al mundo y tus ambiciones profesionales también. Totalmente. El para qué resulta fundamental. De hecho, nos deberíamos hacer una serie de para qués, porque de repente queremos hacer tal cual cosa, queremos emprender tal negocio, queremos aprender tal deporte y te preguntas ¿para qué? Porque quiero tener mejores relaciones, por ejemplo, el golf. Quiero ampliar mi red de relaciones. ¿Para qué? Pues quiero hacer más dinero. ¿Para qué? O sea, y al final del día vuelves a lo mismo.
Muchas gracias por acompañarnos a este episodio que estamos ya concluyendo. Fue realmente un placer tener esta plática acerca del ser, acerca del ego, acerca de la esencia. A ti por la invitación, por esta gran charla que de verdad se me pasó rapidísimo. Qué padre que pues tuvimos esta oportunidad y que estamos emprendiendo este proyecto de poder compartir este podcast Guerreros, que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy Rubén Guerrero. Nos vemos en el próximo podcast de Guerreros, a conquistarnos a nosotros mismos, que ese es el verdadero reto.